Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Es seria la avería que tiene el gobierno de España con lo del salario mínimo. Ayer ya les contamos el ajuste de cuentas entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría a la vista de todos los españoles en esa rueda de prensa tan tumultuosa posterior al Consejo de Ministros. El gobierno está partido en dos, una semana más. Presidente, ¿hay crisis con Sumar? En absoluto. En absoluto, decía Pedro Sánchez esta mañana. Pues cualquiera lo diría, ¿verdad? En el empeño de la vicepresidenta María Jesús Montero de hacer caja, pues está chocando directa y frontalmente con los intereses de la otra vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue sin poder hablar con María Jesús Montero. Vicepresidenta, buenos días. ¿Ha hablado con la ministra Montero después del choque que vivimos ayer? No he podido. Dicen que usted lo defendió en el pasado. No he podido, decía Yolanda Díaz. No ha podido porque es que María Jesús Montero esta mañana estaba indispuesta. Claro, cuando ha terminado la sesión de control, Yolanda sí que se ha parado un segundito a hablar con los medios de comunicación y lo cierto es que se la ha notado contrariada. Le conmino a que repase usted la discusión que tuvimos el año pasado, que fue idéntica a esta. Sumar siempre ha defendido lo mismo. Y repasen ustedes sus crónicas. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo. ¿Qué va a pasar si Hacienda no... Y Yolanda entonces se perdía en la espesura y por los pasillos. Esto es verdad. Miren, Yolanda Díaz no ha cambiado de opinión. Lo que está por ver es que Pedro Sánchez no termine haciéndolo, ¿eh? Cosa que, como se pueden imaginar, no solamente es descartable, sino que además, como en otros muchísimos casos, es hasta probable. Probable porque se le está montando un frente común en el Congreso de los Diputados, representado por más de 220 escaños, en contra de gravar el salario mínimo. Fíjense qué interesante, porque es que solamente la política nacional nos deja estas sorpresas y estos extraños compañeros de viaje, unidos contra una subida de impuestos. Ahí están el PP, Vox, Sumar, Bildu, Podemos, Junts, Esquerra y el Bloque Nacionalista Gallego. Esto es un panorama idílico, para Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Y es que la verdad es que se ha subido con pocas explicaciones. Por ejemplo, no estaría de más que el gobierno procediera a comentar por qué ahora, por qué es cuando se hace en esta subida y no en otras lo de empezar a pagar el IRPF para el salario mínimo. Un argumento podría ser que si continúa subiendo el mínimo exento, más de lo que pueden subir los sueldos, es probable que llegue un momento en el que la mayoría de los asalariados no pagan IRPF, con el problema que eso conlleva. Claro, esto supone un problema y una contradicción, porque si cada uno en la medida de sus posibilidades tiene que contribuir al sostenimiento del estado del bienestar y cada vez hay más españoles que cobran el salario mínimo y que no contribuyen, pues ahí hay un... Pero esto no lo ha explicado el gobierno de España, porque lo podían haber hecho, pero no ha querido. Y seguramente millones de ciudadanos, e incluso los socios de Pedro Sánchez, podrían haber quedado convencidos, pero como no lo han hecho, pues no ha habido pedagogía, como dicen los fisnos. Bueno, pues ahora da la sensación de que una vez más lo que prima es seguir recaudando, cuanto más mejor, cosa que evidentemente pues no entiende Yolanda Díaz. Y subir 50 euros el salario mínimo. Es una cantidad muy importante en nuestro país. 50 euros más, es algo tan importante como que una madre o un padre puedan darle pescado a su hijo o a sus hijos o Miren, a su familia. Al margen de que después de 7 años en el poder, el gobierno siga vendiendo como un inmenso avance social esto de poder comprar pescado, lo cual, que más que para presumir, es para esconderse. Al margen de esto, si analizamos este asunto desde el punto de vista estrictamente ideológico, la verdad es que surge un debate bien interesante, porque lo han escuchado tanto Yolanda Díaz como su partido Sumar, además de Esquerra, Bildu, Podemos, el Bloque Nacionalista Gallego. Lo que al final quieren todos ellos, que son socios de Pedro Sánchez, es que esos 50 euros se los quede el ciudadano y no Hacienda. Pero ¿cómo es posible este prodigio? Ya sabemos que lo dicen por otros motivos. Esto es verdad, pero de algún modo, sin darse cuenta, están defendiendo uno de los preceptos básicos del liberalismo, que es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Pues oiga, aunque sea involuntariamente, bienvenidos al club. Igual lo que deberían explicar todos los socios de Pedro Sánchez es por qué, aunque solamente sea en este caso, han llegado a la conclusión de que esos 50 euros son más útiles si los tiene el ciudadano en lugar de que los tenga el Estado. ¿Por qué creen que con esos 50 euros una persona puede comprar pescado o leche, como decía Yolanda Díaz, y si los entregan al Estado no? Es decir, ¿por qué son más útiles y beneficiosos esos 50 euros si los gastan ellos en lugar del Estado? Claro, si es así, procedan a explicarlo, porque desde luego, viniendo de formaciones políticas que abogan y defienden el colectivismo, sería interesante conocer la argumentación. Quieren ahora que el dinero se lo queden los ciudadanos, ¿pero por qué? Si con todo eso que se recauda se van a mejorar los servicios públicos una barbaridad.
como por cierto estamos viendo que se hace en los últimos años, cuando Pedro Sánchez no deja de subir impuestos y todos ustedes, toda la ciudadanía está notando la impresionante mejora de los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, las carreteras, que están infinitamente mejor, y la enorme eficacia de esto que se denomina, o que el presidente denominaba esta mañana en el Congreso de los Diputados, el escudo social. Bienvenido al escudo social, señor Feijóo. Bienvenido al escudo social. Pues esta es la cosa, el escudo social, del cual dependen cada vez más ciudadanos. El salario mínimo ya lo cobran entre 2,5 y 3 millones de personas y es un absoluto logro y un avance social enorme subirlo. Miren, en realidad esto ya lo hemos explicado muchas veces. Esto del escudo social responde a una manera de hacer política y a una manera de entender la política como servicio público, que es en lo que estamos en los últimos 7 años, con un gobierno que, incapaz de enriquecer a sus gobernados, a la ciudadanía, tiene que salir a ayudarla. Y cuidado, porque en rigor no se trata de hacer apología de la eliminación de las ayudas para los más pobres, ¿eh? Nadie está hablando de esto. Porque la obligación de un país y de sus gobernantes es, por supuesto, solo faltaba, dar cobertura a las personas que más lo necesitan, porque en eso consiste el estado del bienestar. Y para eso también pagamos impuestos. El asunto es que la principal aspiración de un político, de un gobernante, es que cada vez menos gente requiera de estas ayudas, porque quienes las hayan podido recibir en el pasado, porque las necesitaban, hayan llegado al punto en el que hayan prosperado tantísimo que ya no tengan que necesitarlas. Esta es, o debería ser, la explicación de cualquier político. Pero hemos llegado también a un punto en el que, en lugar de asumir como una clamorosa derrota esto de tener que andar subsidiando a cada vez más españoles, nuestros políticos lo venden como el mayor de los éxitos, de manera que llevamos ya muchísimos años observando cómo el presidente Pedro Sánchez anuncia, con una estruendosa ovación de fondo, cientos o miles de millones de euros en nuevas ayudas para cada vez más españoles, lo cual en rigor debería ya ser motivo de desprestigio para cualquier político, porque no hay mayor reconocimiento de la propia incapacidad de un gobernante que asumir que cada día que pasa los españoles dependen menos de sí mismos y más de su gobierno para poder salir adelante. Miren, en España, a pesar de lo que diga Pedro Sánchez, existen 12,7 millones de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es 1 de cada 4 ciudadanos, lo cual ya es bastante. Somos el tercer peor país de Europa en este ranking. Estamos en el récord histórico de pobreza infantil. Ahí encontramos a 1 de cada 3 niños. El poder adquisitivo no ha crecido en los últimos años en España. Dirá usted, en los últimos 3, no, en los últimos 15 años. Del paro no hablamos. Somos el país que más paro tiene de Europa. Pero como los datos macroeconómicos van bien, pues Pedro Sánchez esta mañana pues también presumía. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Y así estamos, se coloca a la misma altura los datos macroeconómicos. Y se habla también y se presume del escudo social. Los dos se venden como un inmenso logro. Lo realmente pavoroso es que, quizá y casi sin darnos cuenta, hemos llegado a interiorizar que el mejor gobierno es el que más ayuda a la población y que el mejor gobernante es el que destina mayor cantidad de recursos públicos para ayudas, cheques, ingresos mínimos vitales, becas, rentas mínimas de inserción, coberturas de desempleo, bonos para vivienda joven y un larguísimo etcétera. Porque vivimos en un país donde los gobernantes se enorgullecen de todas esas ayudas sociales que tienen que prestar a la población. Probablemente porque con ellas saben que se generan muchas simpatías entre los votantes y al final este es el asunto. De manera que esta es la elección. Se trata de elegir entre ciudadanos libres o ciudadanos atados al poder político, porque si no, no pueden salir adelante. Y lamentablemente desde hace muchos años en España el camino que se está buscando es el segundo, probablemente porque sea ahí donde precisamente el gobernante encuentre más votos cautivos. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.